y pasamos ya, como os comentaba, a este segundo bloque que va a moderar José Manuel Trabado y que tiene las intervenciones de Hugo Hinojosa y de Néstor Borquez, así que yo apago micro. Bueno, tomo yo el relevo. Buenas tardes a todos. Muchas gracias por estar aquí acompañándonos. Felicito ya también tanto a Arantxa como a María por sus intervenciones, me parecen estupendas. Y bueno, sin más dilación, me paso a presentar a nuestros dos compañeros que nos ven, nos acompañan y nos escuchan desde el otro lado del Atlántico y que hay que agradecerles doblemente porque parece que los horarios los fijamos nosotros y ellos también se van adaptando un poco a nuestras circunstancias y a nuestras exigencias. Y eso es algo que hay que tener en cuenta y agradecer de verdad. Bueno, además aprovecho ya casi para hacer esa especie de elemento cabalístico en esta fecha que es el 2 del 2 del 22. Estamos haciendo nuestro segundo webinario que está dividido en dos bloques con la participación de dos personas. No sé si Benoit tiene una mente perversa para este tipo de combinaciones numéricas, pero en todo caso es algo que me hacía mucha gracia, me parecía muy, muy lúdico. Entonces vamos a aprovechar todo esto para presentaros y va a comenzar en Hugo Hinojosa, que es candidato a doctor en literatura en la Pontificia Universidad Católica de Chile, que es también magíster de didáctica de la literatura y la lengua, y que, bueno, ya es un conocido también de los estudiosos del cómic en España, también porque forma parte del comité científico de Unicomic y además sé que también está en el comité asesor de la revista Neuróptica que también dirige nuestro compañero Julio Gracia. Y como acumulamos un poquito de retraso, no quiero robarles protagonismo de tiempo y sencillamente le cedo la palabra para que nos hable de un tema que presume ser y que seguro será apasionante, que es la novela gráfica histórica en Chile, una ventana a la memoria. Y sin más, le cedo la palabra y el protagonismo a quien tiene que tenerlo, que es este caso es Hugo. Muchas gracias, Hugo. Gracias, José Manuel. Primero agradecerle a Julio por la invitación, a quien lo conocí hace ya un par de años ya en Zaragoza, ¿cierto? Así que hemos mantenido ese contacto, así que ha sido muy bonito esa instancia, y también a Benoit, que estuvo haciendo las coordinaciones internas. Y bueno, también saludar a mucha gente que acá tengo, que conozco, a Aranza, la conozco también desde cuando estaba haciendo su tesis. Bueno, la conocí en Zaragoza también, y cuando estaba haciendo su tesis, a Laura, bueno, a esta gente conocí, así que mucho cariño a todos y a todas que están viendo. Bueno, trataré de ser breve para contarles, yo lo hice un poquito más desde el punto de vista, un poco contarles de qué va mi tesis. Yo estoy en mi fase final, estoy a puertas de. También, bueno, está la profesora acá, Viviana Lari, que también hablaré un poco de ella. Y entonces les voy a contar un poco de qué va mi investigación y también un poco las problemáticas o desafíos que han surgido a partir de este trabajo, ¿ya? Así que les voy a compartir mi presentación. Bueno, tal cual como les comentaba, en la presentación le puse este nombre, novela gráfica histórica en Chile, una ventana a la memoria, porque esencialmente, bueno, son los dos ejes centrales de mi investigación, aunque ha tenido ciertas mutaciones, obviamente, como suele ocurrir con este tipo de trabajos. Primero comentarles de qué va mi tesis, ¿cierto? Primero les voy a comentar el título de mi tesis porque engloba un poco también lo que ha sido el proceso. Esencialmente mi tesis trabaja una mirada, una lectura hacia la novela gráfica chilena contemporánea, producida entre 2008 y 2018. ¿Ya? Es decir, decidí hacer un corte de 10 años de producción, hacer una suerte de paneo de la producción de novela gráfica, en particular con temática histórica. Pero, como suele ser una recomendación habitual de los tutores o tutoras de tesis, hay que acotar un poco el asunto porque si no se puede disparar el monstruo, ¿cierto? Así que yo en ese caso particular, dentro del contexto mismo de producción de novela gráfica con temática histórica en Chile, decidí abocarme con las obras que han trabajado el golpe de Estado y dictadura en Chile. ¿Ya? ¿Por qué? Esto tiene una cosa también quizás como media numérica, como decía ahí José Manuel. En mi caso particular, entre el año 2008 y 2018 se ha producido una cantidad importante de obras, pero justo en la mitad de ese periodo, en el año 2013 en particular,
se celebró la conmemoración, digamos, de los 40 años del golpe de Estado, ¿ya? Y los 40 años del golpe de Estado fueron significativos en varios elementos. Por una parte, hubo una emergencia muy fuerte de producciones en torno a memoria histórica en Chile a raíz del golpe de Estado. Entonces aparecieron bastante series de televisión, documentales, libros de investigación periodística, histórica, etcétera. Y en paralelo, sabemos que la producción de historieta es lenta, no es fácil, sobre todo de una novela gráfica. Por lo tanto, del año 2014, 2015 aproximadamente, empiezan a aparecer las primeras novelas gráficas en torno a golpe de Estado. Y esto es muy decidor, porque a pesar de que hay una tradición de producción de obras gráficas en torno a historia de Chile, hasta el momento no existía ningún documento de, digamos, novelas gráficas que trataran de forma directa y concreta el golpe de Estado. O sea, es una herida muy abierta, muy compleja de tratar, que me imagino que es como lo mismo que ha pasado con la guerra civil en España y todo lo que generó posteriormente la dictadura de Franco. Entonces acá pasaron 40 años prácticamente para recién llegar a producir algo que hablara abiertamente. Entonces, y eso también empujó a que se inicia también como una emergencia de obras históricas también que tratan otros temas que son relevantes para la historia de Chile. Entonces yo creo que más allá que el 2008 es como un poco los primeros pasos, un poco más incipientes de novela gráfica en Chile, en el 2013 en adelante es cuando la cosa un poco explota, ¿ya? Actualmente el panorama está estable, sabemos que está bastante difícil con el tema de la pandemia, ¿cierto? Sostener proyectos editoriales no es lo más conveniente actualmente, ¿cierto? Por muchas razones. Entonces, 2018 fue justo un momento, creo yo, en que se alcanzó a producir una buena cantidad y que valía la pena de estudiar, ¿ya? Entonces yo esencialmente me voy a ocupar un poco de ese momento, la llamada utopía socialista que pretendía instalar la Unidad Popular, el gobierno de Allende, y como todo eso se corta con el golpe de Estado y lo que se produce en los 16 años de dictadura, ¿cierto?, de Pinochet. Y eso lo voy a ir viendo como de diferentes frentes. Entonces, esencialmente a mí lo que me interesa, y que una pregunta que hace mucho tiempo me da vuelta, es si finalmente este tipo de producciones con temática histórica, ¿cierto?, son una nueva forma o una forma diferenciada de representar la historia de Chile. O sea, una pregunta que me hizo una colega hace un par de años atrás en un seminario también, que me decía, bueno, pero ¿por qué los cómics y no los documentales, no la literatura? Bueno, justamente yo creo que ahí también está el desafío de ver qué es lo que propone la historieta desde su lenguaje, ¿cierto?, desde su estructura, desde su forma, que permiten abordar justamente episodios históricos y sobre todo lo que a mí me interesa principalmente, que es los episodios de memoria, ¿ya? Entonces, ahí tengo como una suerte de hipótesis si finalmente estas obras son capaces de poder representar o de qué forma también lo hacen. Bueno, entonces mi objetivo general, aquí lo voy a comentar brevemente, no para leerlo, sino que establecer primero el panorama de producción, ¿cierto? Asumiendo que es una nueva forma, en cierto modo, para el mercado chileno. Aquí también hay que hacer un poco el hincapié en que, obviamente, la novela gráfica es un fenómeno que no es novedoso, ya lleva bastantes décadas funcionando alrededor del mundo, pero en Chile es más bien del 2007 en adelante que recién se empiezan a producir novelas gráficas y ya con mayor peso, como les contaba, 2014, 15, ¿cierto? Entonces, es una nueva forma, en cierto modo, de mediar en relación a toda la producción que ya existe de memoria histórica, por ejemplo, del golpe de Estado, desde otras disciplinas, ¿cierto?, artísticas, o desde otros frentes, otros medios. Y particularmente aquellos que han abordado estos hechos, ¿cierto?, que están vinculados al golpe de Estado, la UP, etc. Como objetivos específicos, también se los voy a comentar brevemente. Primero me interesa la conceptualización, creo que es un tema muy importante, instalar también desde una perspectiva un poco latinoamericanista, podríamos decir, ¿qué entendemos por una novela gráfica histórica? ¿Cierto? Hay tensiones, hay ya biografía en torno a esto, pero me gustaría abordar un poco
o estoy haciendo, digamos, esa conceptualización en torno a qué es lo que tenemos con una novela gráfica histórica, que también es un tema complejo. También problematizar algunos aspectos teóricos sobre narrativa gráfica histórica actual, ¿cierto? Por ejemplo, estas tensiones que hay fuertes entre el relato factual y relatos ficcionales, o en torno a las perspectivas que se pueden dar frente a una memoria, ¿cierto? Sea tanto colectiva como individual, ¿cierto? Que eso también se lo voy a mostrar un poco con algunos ejemplos. Otro tema que también ha sido complejo y que es parte también de la discusión a partir de qué es lo que entenderíamos por una novela gráfica histórica o una novela gráfica de memoria, o las diferentes conceptualizaciones que se han ido desarrollando, es determinar qué mecanismo y bajo qué criterio de selección yo hago esta clasificación de este corpus, ¿ya? ¿Qué entra y qué no entra, ¿ya? ¿De qué forma podemos categorizar? Y por lo tanto proponer algunas categorías también definidas, ¿cierto?, de clasificación de novela gráfica histórica en Chile. Por último, los últimos dos objetivos que también tengo dentro de esta investigación es establecer el panorama detallado, entonces, de la producción a partir de esta clasificación, de este modelo que yo desarrollaría, ¿cierto?, entre 2018 y 2018. Y finalmente, analizar en profundidad un corpus acotado de novelas gráficas en torno al golpe de Estado. A modo de ejemplificación, en torno también a estos mismos criterios. O sea, la idea es como levantar esta categoría, dar un panorama, clasificar, y luego, dentro de esa nueva categorización, hacer un análisis más en profundidad de algunos aspectos que me parecen relevantes de desarrollar. Entonces, en ese sentido, la estructura más o menos de mi tesis es bastante sencilla. Una primera sección, una panorámica general, una introducción en torno al tema. También voy a hacer una síntesis histórica, particularmente de qué es lo que ha pasado un poco con el cómic en Chile, porque obviamente tiene que ver también con algunas de las problemáticas con las que yo me encontré en el desarrollo de la investigación. Y en el marco teórico, bueno, aparte de temáticas más específicas que yo voy a abordar, me interesa sobre todo el tema de la novela gráfica y en particular la novela gráfica histórica, ¿ya? Ese es como el centro de la parte, digamos, teórica, sería eso. ¿Qué entiendo yo por una novela gráfica histórica y cómo se va articulando en las diferentes obras que voy identificando? Y ya en una segunda parte, una segunda sección de lo que he estado desarrollando, he desarrollado la cartografía, ¿cierto? Este mapa de producción 2008-2018, la propuesta de categorización, ¿cierto?, que va ahí como en paralelo, digamos, y el análisis del corpus en específico que he ido tomando, ¿cierto? Y bueno, y las conclusiones finales. ¿Por qué yo trabajo esencialmente, o cuáles son mis intereses en torno a una novela gráfica, en torno a historia y memoria? Esto un poco también, cosas que yo le di vuelta y lo presenté hace no mucho en el encuentro de Poitiers, que se hizo también hace no parte de meses, que fue muy interesante, y ahí como que expuse algunas de estas cosas. Me parece interesante, sobre todo este tipo de contextos de hechos muy, muy complejos como un golpe de Estado o una dictadura, es el conflicto con el trauma histórico, ¿cierto? Y cómo finalmente los traumas históricos producen fracturas sociales. Entonces, ¿en qué medida las obras gráficas, las novelas gráficas permiten también aportar en la discusión, ¿cierto?, colectiva, la discusión nacional, en torno a esas fracturas, esas heridas históricas? Entonces también yo planteo que en cierto modo este tipo de cómics funcionan muchas veces como cómics como catárticos, ¿cierto? Son como una forma de catarsis social individual y colectiva en torno a estos hechos históricos. También me parece importante, obviamente, en relación a otros tipos de fuentes, ¿cierto? Que estas obras puedan servir también como otra, ¿cierto? Una lectura otra de la propia historia, ¿ya? Y el cómic también como una posibilidad también de reconstrucción de la memoria. Acá hay un tema muy relevante, y es que muchas veces en los relatos, digamos, más oficiales, ¿cierto?, el discurso historiográfico se suele dejar afuera muchas veces las voces del ciudadano de a pie, o del que vivió el hecho. En ese sentido, creo que el ejercicio que es interesante en este tipo de obra es justamente cómo termina relevando, sacando a la luz estas voces que han sido como silenciadas. Y por tanto, eso permite dar pie a reconstruir ciertas memorias y complejizar también, obviamente, todo el hecho.
Entonces, algunos intereses en particular que he tenido en mi investigación, por ejemplo, la representación del horror, creo que es un tema muy, muy interesante de abordar en este tipo de obras. Aquí yo entiendo que hay, por ejemplo, en algunos autores hay una genealogía, ¿cierto?, de la imaginería del horror desde Goya, ¿cierto?, en adelante, y que están en los límites de qué es lo que mostramos y no mostramos, ¿cierto? ¿Qué es lo que es permitido mostrar frente al horror de por ejemplo, de una dictadura y qué no, ¿ya? También, obviamente, muy interesante, creo que para este tipo de investigaciones es cómo hasta ahora luchan contra un olvido, ¿cierto? Que también es un tema relevante, sobre todo, por ejemplo, en el Cono Sur, que sufrimos la dictadura en las décadas 70, 80. eh, el tema de los centros de memoria y el recordar, creo que también son hitos relevantes y por tanto hasta ahora también entran en ese campo. Y también un tema que me parece muy, muy relevante es cómo estas obras discuten entre lo documental y lo experiencial, ¿cierto? Y a partir de la idea de lo documental como el archivo, ¿cierto? El uso del archivo también entendido como el archivo como memoria, y la memoria en sí misma de un sujeto o de un colectivo como un archivo más, ¿ya? Como ese diálogo que está ahí. Entonces, en el caso de mi investigación, yo lo que trato de ver son estas tensiones entre un discurso historiográfico más oficial y los discursos de memoria individual y colectivo, y cómo la novela gráfica, en particular en Chile, media entre esos discursos, cómo hace dialogar, ¿ya? Bueno, aquí les muestro algunos ejemplos del panorama, del mapa de producción que he realizado. Bueno, por ejemplo, en la columna superior, algunas obras que han tratado estas otredades, ¿cierto? En este caso, por ejemplo, el rapto de indígenas que se hizo en Chile en el siglo XIX para llevarlo a zoológicos humanos en Europa. El caso de Juan Valiente, que fue un soldado negro que acompañó a los conquistadores y que ha sido como borrado, ¿cierto? Porque tenemos un tema acá en Chile con lo afro, ¿cierto? Como que pareciera que no hubieron negros en el proceso de desarrollo de Chile, pero existieron estos personajes. O, por ejemplo, Bárbara Rapa Nui, que trata todo el tema de la isla de Pascua, ¿cierto? Que también es como un espacio un poco misterioso, ¿cierto? Dentro de lo que es Chile, ¿cierto? Y abajo, algunas otras obras, por ejemplo, que tratan temas como movimientos sociales, en el caso de Lota 1960, una narrativa histórica en torno a la guerra del 19, el Capitán Garra, que tiene 2 volúmenes, o testimonios más actuales que están un poco entre lo periodístico, ¿cierto? Y lo memorístico, que es la vida de los inmigrantes. Nosotros tenemos una ola de inmigración, bueno, es un fenómeno a nivel global, ¿cierto? De la inmigración. Así que también ahí está el tema de cómo es la vida de los migrantes ahora en Chile. Y en el caso específico de mi temática que me interesa, aquí les muestro algunas obras en torno al golpe de Estado y en torno a la dictadura. Por ejemplo, El Golpe, que narra un poco los hechos, ¿cierto? Antes del bombardeo de la Moneda, ¿cierto? El Cardenal, que trata acerca de un personaje histórico muy relevante en periodo de dictadura, que es el Cardenal Silva Enríquez, que fundó un organismo que se llama la Vicaría de la Solidaridad, que fue un espacio desde la Iglesia Católica para proteger a los perseguidos políticos. Mala Memoria, que es una antología de relatos que realizó el Museo de la Memoria y los Derechos Humanos acá en Chile, a partir de un concurso. Entonces, y está basado en testimonios de la dictadura. Y Historias Clandestinas, que es una obra de 2 hermanos, Ariel es el dibujante y Sol la guionista, quienes en su infancia en su casa funcionaron como alojando y protegiendo, o sea, escondiendo a perseguidos políticos. Entonces ellos cuentan esta experiencia de infancia, de proteger a gente con el miedo que ocurría, a una novela gráfica. Y en el caso de mi análisis, que yo les comentaba que va a ser el central, yo escogí 3 obras. Primero, Los años de Allende, que probablemente es la obra que ha tenido mayor impacto a nivel internacional, tiene ediciones ya en variados idiomas. Aquí les solamente coloqué la edición francesa, por ejemplo, ¿cierto? Una obra muy interesante. ¿Por qué la escojo? Porque en ella yo puedo abordar el tema de lo documental. Es una obra profusamente documentada, mucha investigación detrás, pero que también tiene un hilo ficcional para generar la narrativa. Es muy interesante también cómo hace ese juego entre la ficción y lo documental en torno a la obra.
También trabajo con Fuentealba 1973, que es una obra ya de memoria. Su autor en esta obra compone 3 relatos donde cuenta un poco sus experiencias en los días posteriores al golpe de Estado. Es una obra muy, muy dura a momentos, pero también muy interesante. Tiene una gráfica muy pictórica. No hay diálogos en la obra, sino que los textos son más bien como una suerte de corriente de la conciencia del autor. Entonces, una obra muy, muy interesante para abordar el tema de memoria desde la narrativa gráfica. Entonces, ahí tengo dos polos. Lo documental, digamos, una ficción documental, en cierto modo, y acá tenemos un relato propiamente ya de memoria. Y finalmente, esta obra que es Ese maldito Allende, y aquí también explico un tema que también fue para mí relevante, fue que en un momento yo iba a hablar solamente de autores nacionales, pero finalmente decidí que fuera la producción con temática histórica publicada en Chile en el periodo, porque si no dejaba fuera algunas obras que parecían interesantes, pero producidas por autores extranjeros. Entonces, en este caso, yo tomo esta obra del gran artista argentino Jorge González, de Oliver Bras, ¿cierto? Guionista francés, Ese maldito Allende, que es una obra que juega justamente con con las dos polos. Toma elementos documentales muy interesantes, pero a la vez lo va mezclando con una narrativa ficcional también muy, muy, muy llamativa. Entonces, como el punto medio. Y aparte que es una obra extranjera, por tanto, me permite ver cómo vieran desde afuera, ¿cierto? Los extranjeros lo que fue el golpe de Estado. Y aquí les dejo algunas imágenes, primero de la primera versión, que en realidad era como un mini reportaje en la Revue de Cine, ¿cierto? Que esta revista de cómic periodístico francesa, y luego la primera edición francesa publicada por Futurópolis, ¿ya? Así que también la pueden encontrar, y en España la publicó SC, si quieren encontrarla ya. Y siguiendo con la línea del autor extranjero, también obviamente nombrar, por ejemplo, esta obra de Désiré y Alain Frappier, ¿cierto? Donde se termina la Tierra, que fue publicada en Chile, porque también tiene su edición en francés, y que en Francia también ha publicado ya su segundo volumen, que acá en Chile todavía no está en español, ¿ya? Que sería como la continuación un poco de la narrativa. Aquí sigue a un militante del MIR, que es un movimiento político, el movimiento de izquierda revolucionario bien particular. Lo siguen estos franceses en la obra. Y también, por ejemplo, Vencidos, ¿cierto? Pero Vivos, que también fue publicado por Norma, que también trata sobre militantes del MIR, que también es muy interesante cómo desde afuera vieron ese periodo. Y por último, una obra que también es premiada, ¿cierto? Y todos conocemos a Ángel de la Calle con Pinturas de Guerra, que también trata algunos aspectos que me interesaban, ¿ya? Entonces, conociendo un poco mi investigación, les quiero contar ahora brevemente, muy sucintamente, cuáles han sido las problemáticas y desafíos. Me tomo un poco de lo que contaba Aranza, ¿cierto? De retos institucionales, ¿cierto? Retos de investigación. Primero, el primer creo que problemática, y que creo que a todos nos ha pasado, a todas nos ha pasado en algún grado, es el carácter indisciplinar del cómic, ¿cierto? Y es que, ¿dónde ubicarlo? En mi caso particular, si ustedes, yo les comento, estoy haciendo una tesis doctoral que habla de historia, de cómics, ¿cierto? Pero la estoy haciendo en un doctorado en literatura, porque ahí aceptaron mi tesis, en un doctorado de literatura. En un doctorado donde ninguno de mis profesores y profesoras son especialistas en cómic. Que una cosa es muy extraño porque en teoría uno sabe más que sus profesores sobre el tema, ¿cierto? Entonces la guía es más bien desde un punto de vista quizás metodológico, en algunos casos de algunos aspectos más bien conceptuales específicos, pero en torno al cómic uno tiene que hacerse su propio camino, y eso ha sido un tema complejo, un tema bastante particular en ese caso. El profesor es especialista en medialidad, él trabaja mucho con cine, entonces tiene de visualidad, y por eso como que yo lo escogí, porque él ha hecho ese trabajo como de estudios de literatura comparada, y eso me permitía abordar el tema con él, pero fue muy complicado. Afortunadamente la Universidad Católica acogió mi investigación, y en ese camino también me encontré con gente que está apoyando, en este caso, por ejemplo, la profesora Viviana Larí,
que ella sí es especialista en cómic y que es como mi tutora externa, digamos, de la institución a la que yo estoy adscrito y apoya obviamente mi proceso. De hecho, estuve haciendo mi pasantía allá en Clermont gracias a su generosa invitación y a que me recibió allá y pude estar un tiempo trabajando. Así que aprovecho de agradecerles, como siempre, a la profesora. También un segundo tema que creo que sí es muy relevante es que el cómic como tal, como estudios de cómic, es un espacio incipiente de investigación en Chile. ¿Existen investigaciones previas en Chile? Sí, pero son más bien la típica investigación hecha por el investigador más bien aficionado, el coleccionista, que hace una revisión más bien histórica, ¿cierto? De los autores que han publicado, cuántas revistas publicó, pero falta ese análisis crítico. Y para qué decirlo con obras contemporáneas, porque ahí ya el panorama es casi desierto. Entonces, esto es un beneficio y también un perjuicio a la vez, porque en cierto modo uno como investigador joven está poniendo esa bandera, ¿cierto? Está poniendo ahí como en la luna con lo que está haciendo, pero también cuesta a veces como tener ese como medio alrededor. Entonces, hay que partir un poco casi desde cero. Y eso creo que ha sido uno de los grandes desafíos, ha sido muy complejo partir, y la mayoría obviamente de la bibliografía es más bien extranjera, ¿cierto? He tenido que guiarme por textos norteamericanos, textos europeos, bueno, también textos de los colegas españoles que han sido muy interesantes, sobre todo los de guerra civil, que dan una perspectiva, ¿cierto?, sobre memoria, pero ha sido complicado en ese sentido. Eso mismo se profundiza con la carencia de material bibliográfico. En mi caso, yo buscando, por ejemplo, en mi universidad y en mi facultad, prácticamente no hallé material bibliográfico en torno a historietas. O sea, todo el material que yo he utilizado, he tenido que comprarlo yo con mis recursos o conseguirlos con los propios colegas. Entonces, eso también ha hecho bastante complicado la investigación. Un tercer elemento en torno a la incipiencia es como la falta de interlocutores. Yo cuando recién inicié, no sabía si existía gente investigando cómics a nivel, digamos, de posgrado, por ejemplo, o a nivel académico. Y eso llevó, en este caso, por ejemplo, bueno, algunas personas, Laura, que es colega mexicana, que fundáramos, ¿cierto?, este ente que es RIM, ¿cierto?, que es una red de investigadores e investigadoras en narrativa gráfica a nivel latinoamericano. Partió en Chile como una iniciativa personal para saber quién eran mis colegas, con quién podía conversar, y nos damos cuenta que estábamos todos un poco en la misma. Todos mis colegas chilenos están en doctorado en comunicaciones, en lingüística, en historia del arte o en filosofía, y ninguno está como en el mismo espacio y todos tenemos los mismos problemas. Entonces, esa falta de interlocutores, la carencia nos llevó a generar un colectivo que nos fortaleciéramos, que nos apoyáramos en conjunto. Y ha sido bastante fructífero porque ha ayudado mucho este espacio de creación de RIM para hacer lazos con los colegas, por ejemplo, españoles, con los colegas latinoamericanos, que estamos ahora todos muy contactados, nos compartimos material, nos compartimos los eventos, y eso ha sido bastante llamativo. Y por último, para cerrar, que es también un tema súper concreto, muy específico, que tiene que ver contra lo académico y lo laboral. Lamentablemente en Chile, bueno, me imagino que en España también debe ser similar, pero el espacio académico, las plazas, ¿cierto?, para un puesto son limitadas, más aún si uno pretende trabajar en áreas como, por ejemplo, el cómic. Yo trabajo, por ejemplo, en área de educación, pedagogía, y ahí cuelo, obviamente, he logrado colar el tema del cómic, pero el espacio académico es muy complicado. Y eso implica que, por ejemplo, yo que ya tengo un contrato en una universidad y que tengo que mantener ese trabajo, ha sido muy difícil para mí compatibilizar mi trabajo, todo lo que conlleva hacer clases en la universidad y trabajar en eso, en gestión, con una tesis en paralelo. Eso ha hecho que me haya retrasado con mi tiempo, haya tenido que pedir prórroga, porque no puedo perder ese trabajo, porque aparte las becas son limitadas. Entonces, se me acaba la beca y tengo que sobrevivir. Y ese es un tema que a veces también hay que considerar. Así que un problema que creo que muchos hemos vivido, muchas, ha sido justamente sostener un espacio académico, no desaparecer y después, porque te puedes doctorar y después puedes quedarte sin nada. Entonces, para poder mantener ese espacio tienes que trabajar
y en paralelo hacer una tesis doctoral que ya es una tarea bastante grande. Así que eso en general, y nuevamente gracias por la invitación. Muchas gracias, Hugo. Y bueno, yo creo que sin más retraso, porque ya vamos un poquito justos, y pensando en la posibilidad de que al menos haya unos minutos finales para que la gente pueda preguntaros algo e intercambiar algunas ideas al respecto, quería dar paso también a Néstor Borges y le agradecemos también muchísimo su participación, el hecho de su disponibilidad para estar aquí con nosotros compartiendo, ¿no? Bueno, Néstor es doctor en letras por la Universidad Nacional de La Plata y es licenciado en comunicación social por la Universidad Nacional de la Patagonia, San Juan Bosco. Actualmente es profesor de la Cátedra de Literatura Española en la carrera de Letras de la Universidad Nacional de Patagonia Austral, y sus temas de investigación, pues como veremos y como nos mostrará ahora, se están centrando también en la memoria, que es algo que surge aquí también como algo recurrente, y aborda pues ese espacio de la guerra civil, de franquismo y también en la obra de Carlos Jiménez. Y tienes la palabra, Néstor, y nuestro agradecimiento también. Estamos atentos a tus palabras. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias a ustedes por la invitación. La verdad que los 3 trabajos anteriores han sido increíbles. He anotado muchas cosas. Sí, lamentablemente nos hemos quedado un poco con poco tiempo, pero bueno, voy a tratar de ser lo más rápido posible. De hecho, la presentación, pensando que eran 15 minutos, la había hecho muy breve, para que después podamos intercambiar todo lo que surja, digamos, de esta breve presentación. Lo primero que quiero decir es que, bueno, en este diálogo con Latinoamérica, en realidad más que con Latinoamérica, en mi caso, no, Hugo estuvo perfecto, va a ser más una mirada desde Latinoamérica, pero desde lo español, hacia lo español, y no específicamente del cómic argentino, que me hubiese encantado hablar. De hecho, actualmente estoy en un proyecto de investigación buscando un poco esos parámetros y metiéndome más eh, con el cómic argentino. De hecho, ahora estoy trabajando específicamente con la historieta argentina sobre Malvinas, por ejemplo. Me hubiese encantado por ahí hablar de eso y ahí establecer un diálogo así quizás como más cercano con Hugo. Pero bueno, tenemos que hablar de la tesis, y de la tesis que yo, como bien dijiste, soy profesor de literatura española en la Universidad de la Patagonia. Entonces, recién pensaba en lo que decía Hugo. Yo también siento que estoy como Don Quijote, estoy acá solito, acá abajo en el sur, en el extremo sur de la Patagonia, y digamos con un mínimo grupo de investigación y hablando de literatura española. Entonces, digamos, es muy quijotesco. Y muchas de las cosas que ha dicho Hugo, realmente yo siento que son iguales, digamos, yo estoy más solo que Hugo. Pero también es cierto que, primero, formo parte de un proyecto de investigación con la Universidad de La Plata, que tiene una consolidación muy grande, digamos, en estudios hispánicos, a cargo de la doctora Raquel Machucci, y que desde la Universidad de La Plata hay muchísimo contacto con universidades españolas. Por eso, digamos, es que, así bien estoy acá medio solito, he accedido, y uno de los grandes retos que ha marcado poder hacer una tesis sobre literatura española en el extremo sur de la Argentina, ha sido la cuestión bibliográfica, que es muy difícil. Es una bendición, TVOfera, Cuco, Neuróptica, es una bendición, la red Paz es una bendición, pero lo cierto es que hay muchísimo material que es inconseguible si uno no viaja, y en el mejor de los casos, gracias a un proyecto de investigación, poder tener un poco de dinero para poder también acceder a la bibliografía, que ese es otro tema que, bueno, da para otra cuestión. Armé una cuestión muy básica y muy simple, un PowerPoint que simplemente son 3 filminas como para hacer un punteo de temas. Les prometo que va a ser rapidísimo. Esperen que lo encuentre, acá está. A ver si, díganme si se ve. Muy bien. Bueno, la tesis doctoral en letras, el título de la tesis es, bueno, la historieta española sobre la guerra civil y la posguerra, y focalizado al caso específico de Carlos Jiménez, ¿no? Del que ustedes conocen muchísimo. De hecho, ustedes son parte de mi bibliografía. Bueno, mi directora, como ya les dije, la doctora Raquel Machucci y la doctora Claudia Hammersmith, de la Universidad de Jena. Una cosa que quiero decir, porque algo que dijo Hugo a mí también me pasa exactamente, y es que mis directoras no son especialistas en cómic.
Pero a mí me ha pasado algo, y es el primer punto. Yo resolví la presentación en 3 puntos. Uno que tiene que ver con la literatura y el cómic, un poco lo mismo que le pasaba a Hugo, que ahora yo lo voy a explicar cómo me parece a mí. La segunda, que tiene que ver específicamente con las temáticas comunes que yo veo entre la literatura, el cómic y otros lenguajes. Y tercero, hablar brevemente de Carlos Jiménez, es decir, de la tesis, lo central de la tesis. Lo primero que quería decir con respecto a lo que dijo Hugo recién es que para mí fue, no sé si mejor que mis directoras, teniendo en cuenta que es un doctorado para la carrera de letras, que mi directora, que sabe muchísimo del campo específico de lo español, de lo literario y del referente, más no sabe del lenguaje, pero sí sabe del referente. Entonces para mí fue muy, muy productivo, sus aportes fueron centrales, y no atacando al tema específico del cómic. Para eso yo ya tuve, y ahí quiero agradecer, ya que estoy hablando, digamos, con ustedes, con colegas españoles, Antonio Martín, Antonio Altarriba, han sido muy, muy generosos, digamos. En su momento yo también la mayoría de la bibliografía la he encontrado cuando he viajado a España, porque de acá era totalmente imposible, y han sido muy generosos conmigo. Bueno, el primer punto que les decía entonces, no sé si prefieren a ver, que comparto, acá está. La primera, literatura y cómic. Y hoy también quise partir por acá para, de alguna manera, atacar el centro o el foco de lo que es la idea, digamos, de este webinario. La cuestión de los retos que uno se enfrenta al momento de decir, bueno, voy a hacer mis estudios de doctorado y que va a ser sobre cómic. Yo entiendo que cada uno, de acuerdo a la carrera de grado que tenga, tiene diferentes dificultades. Desde la carrera de letras, lo primero es un poco lo que Hugo contaba, ¿no? ¿Y por qué vas a hacer historieta y no vas a hacer algo de literatura? ¿No? Yo por eso hablo acá, en un primer punto, de la evolución, lo pongo así entre comillas, de un cierto prejuicio academicista hacia el cómic, que quizás yo creo que hoy ya no existe, o existe menos. No quiero tampoco ser tan taxativo. Pero hasta hace mucho tiempo, recuerdo cuando yo comencé, que un amigo, digamos, que se dedica también a la cuestión del cómic, lo que me acuerdo que me dijo, ¿y te dejaron? Como diciendo, en la carrera de letras es probable que no te dejen. En realidad eso, yo cuando lo presenté, ni pensé en la posibilidad de que me dijeran que no se podía, y de hecho les pareció interesante el planteo, y yo digo que esto también va de la mano con la evolución que la cuestión crítica del cómic ha tenido en todos estos años, y que hoy por hoy, si hoy presentara la tesis, nadie me diría, ni por casualidad me diría, que cómo vas a hablar de historieta. Eso es lo primero. Lo segundo es que uno siente también que desde la carrera de letras tiene que buscar una justificación teórica. Es decir, bueno, pero ¿por qué vas a hablar de historieta? Es decir, está bien, ya pasó el chiste, bueno, y ahora, ¿por qué vas a hablar de historieta o cómo vas a introducir estudios de historieta, digamos, dentro de un doctorado en la carrera de letras? Bueno, y hay mucha justificación teórica que yo también creo que de a poco, por lo menos en mi caso, antes era casi como obligatorio. Decir, bueno, ¿desde dónde te estás parando? ¿No? Entonces hablar de la hibridez genérica que hemos visto en literatura, del mestizaje de géneros en literatura y de lo intermedial, que nos ha dado un montón de clasificaciones, de cuestiones que nos permiten hablar de estos cruces, era la forma más académica, digamos, de hablar del por qué en una carrera de letras te metes con la historieta. Siento que cada vez que estoy con un nuevo texto o artículo, ya cada vez necesito menos, es decir, y parto directamente de la historieta, como que ya está más consolidado ese campo crítico, ¿no? A mí cada vez que cuando me ven llegar a un congreso o algo, ya dicen, bueno, ya se va a hablar de historieta y nadie va a decir, nadie va a levantar y decir, pero ¿por qué? Si no, bueno. Y también eso, bueno, también es palpable en congresos, jornadas, paneles, digamos que antes era mucho más difícil y ahora es mucho más fácil encontrar. El tema de la novela gráfica, yo acá lo pongo como eje de debate en el sentido de que en su momento, digamos, todo el debate que surgió con la novela gráfica en torno a ese emparentamiento con la literatura, esa idea de novela, que forma parte de varios de los debates, que también permitía, o por lo menos en los primeros trabajos que hice, esta cuestión de, bueno,
algo de la literatura acá está puesto en tensión, digamos, algo tiene que ver, digamos, con eso. Por eso pensar esto de la literatura como un parámetro, de que se usaba como un parámetro. Yo insisto, siento que eso ya cada vez es menor o ha desaparecido. Bueno, acá voy a contar un poquitito brevemente cómo llego a la historieta, digamos, porque hay que explicarlo también. Yo desde hace mucho tiempo formo parte de los grupos de investigación, ya dije, con la Universidad de La Plata, es un grupo, digamos, muy consolidado, digamos, en materia hispanística. Y en varios proyectos de investigación en los que he participado, se tenía como eje, como contexto, digamos, los estudios sobre la memoria, ¿no? Estoy hablando de eso hace años, ahora estamos por otros carriles, pero en ese momento yo me dediqué específicamente a cómo la literatura empieza a dialogar o dialoga con otros medios, con otros lenguajes, con otras expresiones artísticas. Trabajé mucho tiempo el cine y la literatura, por ejemplo, y siempre la historieta estaba ahí metiéndose, colándose. De hecho, en varios congresos, que después voy a hablar un poquito de los congresos que hemos tenido, hubo una mesa completa dedicada a cómic, ¿no? que la llevé adelante yo. En ese momento iba a ir Antonio Martín para allá, perdón, para acá, quiero decir, para la Argentina, y finalmente no pudo hacerlo. Bueno, ¿cuál es el contexto entonces? Que nosotros lo que veíamos, lo que yo veo, digamos, es que las ficciones de la memoria, que han sido tan abundantes en el cine y la literatura, faltaba la pata de la historieta. Yo recuerdo aparte cómo yo, digamos, que fue lo que duró todo el proyecto de la tesis, cómo de a poco iba consolidándose cada vez más, salían cada vez más cosas, cada vez más cosas, cada vez más cosas. Estaba justo, yo recuerdo en un momento, mi directora de tesis dice, está justito en la cresta de la ola. Como que cuando recién empezaste, como que todos decíamos, bueno, vamos a ver para dónde va, y de repente fue algo que efectivamente eclosionó. Por eso, una de las cosas a las que yo apunto es, bueno, cómo las potencialidades del lenguaje del cómic forman parte de este debate en este contexto mayor en el que uno puede dar explicaciones de un montón de literatura y de cine, documental también, que se han metido con este tema de la guerra civil y el franquismo, que es muchísimo. Y efectivamente, ¿por qué llegó a Carlos Jiménez? Bueno, lo de Carlos Jiménez es, antes que nada, fue siempre el cómic. Yo consumo cómic desde mucho tiempo, argentino, y el cómic español, yo recuerdo, siempre cuento esta anécdota, que es haber estado en una comiquería aquí en la Argentina, en Buenos Aires, y haber descubierto 2 tomos, esos tomos de Glenat, un tomo de Barrio y uno de Paracuellos. Me acuerdo que me sorprendió muchísimo, no la primera vez que lo veía, y de ahí empecé a como a buscar más, era muy difícil encontrar en Argentina, y de repente empecé, bueno, como a descubrir a Carlos Jiménez, ese fue un capítulo de la tesis, descubriendo a Carlos Jiménez. Y ahí es cuando comienzo, digamos, todo este estudio, digamos, en base a, me meto de lleno en el tema de la historieta. Por eso yo digo acá que hay como sus 2 etapas, sus famosas 2 etapas, ¿no? Yo acá lo pongo como pionero, y dentro del boom memorialístico lo que surge después. Entonces yo lo que hago en la tesis es contextualizar estos periodos, hablar acá hago como un pequeño paneo de todo esto, ¿no? Las revistas de humor gráfico, cuando hablo del Papus, la evolución del cómic adulto, la conciencia del autor, el auge de la novela gráfica, la consolidación de un campo crítico. Cada uno de los capítulos de la tesis apunta un poco a cada una de estas cuestiones y de cómo se van consolidando estos 2 contextos de los 2 periodos lo que llamamos los 2 periodos de la obra de Jiménez. Y me centro sobre todo en estos 4 obras, no hago yo un análisis de toda su obra, solamente estos 4, que son España una grande y libre, Paracuellos, Barrio y 36-39, Malos tiempos. Como les digo, la figura de Jiménez me parecía a mí como una figura trascendental que atravesaba prácticamente todo el debate desde su origen, y algo que yo aquí no lo puse, pero que también tiene que ver con lo autobiográfico, con el manejo de lo documental, que todo eso, digamos, lo voy agregando, digamos, no solo en la primera parte de la tesis, que tiene que ver con la cuestión más teórica, sino a medida que voy analizando cada uno de los álbumes, donde voy también dando cuenta de esta relación y de estas características. Bueno, no sé si lo hice demasiado rápido, pero en realidad pues, yo sabía que teníamos 15 minutos y menos.
básicamente no me quise centrar más en la tesis, porque si me meto en la tesis realmente ahí sí que no termino, pero también para dejar un poco el debate, porque me pareció sumamente interesante y hay muchas cosas, creo yo, como para preguntar de los 4 trabajos. Dejo de compartir. Muchas gracias, Néstor, por además esa concisión, porque además llevamos ya prácticamente casi más de hora y media. Sé que algunas personas han tenido ya que irse, se han disculpado por ello, y es normal porque estas tecnologías nos permiten conectarnos a todos, pero también se va incrustando dentro de los ritmos cotidianos y a veces desestabilizan también todo ello, ¿no? Y no sé vosotros, pero ya a Benoit, a Julio, con los que hemos hablado, ya le digo que también empieza a tener cierto cansancio de pantallas y cierta necesidad de presencias, ¿no? Bueno, en todo caso, yo creo que ha sido una sesión absolutamente inspiradora, diría, que además se van trazando un denominador común en las problemáticas que habéis afrontado, en la cuestión de qué hacemos con el cómic, dónde situarlo académicamente, es decir, cómo rentabilizar nuestros trabajos, esa soledad del investigador, la soledad del investigador del cómic, ¿no? Podemos hacer una novela en vez de corredor de fondo, somos también seres solitarios que nos vamos encontrando a través de estas redes, y ahora la tecnología también nos permite conectarnos más. Y yo personalmente os tengo que decir que tengo unas ganas locas de leeros más, de esperar que vuestros trabajos incluso fructifiquen no solo en artículos, sino en forma de libros, porque tenéis un comprador seguro. Y bueno, creo que hay ahora unos minutos, aunque acudo al maestro de ceremonia, que es Benoit, para establecer, bueno, no sé, que queréis un pequeño diálogo, si es que os apetece y no estáis tan cansados como para hacerlo. Bueno, al menos entendemos que hemos sobrepasado un poco los límites del tiempo establecido. Es algo que, bueno, es normal, que puede pasar, pero bueno, también tenemos esos pequeños minutitos. No sé si alguien quiere empezar haciendo alguna pregunta, algo, o incluso si invito también a los participantes. Bueno, Hugo creo que ha tenido que irse y se lo agradecemos muchísimo porque creo que todo el mundo está haciendo un esfuerzo por encontrarnos en este espacio, pero bueno, si al menos incluso entre los participantes queréis compartir alguna confidencia, ideas, preguntas, también es un buen momento, ¿eh? Bueno. ¿Puedo? Sí, claro, ¿cómo no? Bueno, hola a todo el mundo. Bueno, yo también hice una tesis en Historia del Arte en la Universidad de La Plata. Bueno, no, en la Universidad de La Plata estuve graduada. Luego, pero ahí empecé a investigar sobre cómic en la carrera de Historia del Arte. Y no, bueno, veo como un denominador que es la dificultad del joven investigador en historieta, que es como muy específico, porque es como que hay un gran lado de amor al arte, que como que entra en juego, una dificultad de inserción profesional y a la vez como un rigor bastante, como muy fuerte en el trabajo de investigación, y bueno, es como una cosa de remar, ¿no? Como decimos en Argentina y quizás en otros lados, es mucho reme. Y también, bueno, esto es como un comentario simplemente para decir tipo como grupo de autoayuda que bueno, me siento totalmente identificada con lo que han contado las 4 personas que intervinieron, y después quería destacar que Hugo, que ya se fue, es el alma mater un poco de una gran red latinoamericana de personas apasionadas y estudiosas del cómic, que Laura que está aquí también participa, también es parte, y bueno, una red solidaria muy, muy grande, que se llama Ring, y bueno, pues también hay un grupo de WhatsApp que es un gran apoyo moral para todos los que trabajamos en esto. Bueno, nada más. Bueno, no sé. Solo quería preguntarles una cosita a Arantxa y a María, dónde se puede conseguir, digamos, para poder leerlo, porque está sumamente interesante, y aparte es un tema que me interesa mucho, del que en todos estos años me he cruzado muchísimo con estos temas, pero como no era específicamente mi objeto de investigación, los he leído, pero no me he centrado, focalizado, profundizado en eso, y me interesa mucho, y dónde se puede leer, dónde está, o si ya salió publicado, piensen que desde acá
me entero tarde siempre. Bueno, no sé si me oís. Sí, Sí. O Arantxa, ¿quieres hablar? empieza tú si quieres, no importa esperar. Vale. Bueno, yo pues también comparto un poco todo lo que habéis dicho y en mi caso, claro, al ser novela gráfica y recopilaciones que, como os comentaba, iban un poco saliendo en la medida que yo iba investigando, ¿no? Que está en el doctorado, a mí no me ha quedado otra que comprar los cómics con todo lo que creo que era Hugo, ¿no? El que comentaba, pues claro, que es un esfuerzo, pues muchas y muchos tenemos trabajos precarios con los que ir haciendo esos malabares, ¿no? Para no perder la conexión con la universidad y bueno, en mi caso, pues que tampoco soy pues no acabo de, yo hice periodismo ya hace años, o sea, tuve actividad profesional y he vuelto a la vida académica ahora, o sea que al final es complicado, ¿no? Y bueno, lo que decía, pues es que realmente yo tuve que adquirir obra porque en bibliotecas públicas madrileñas, por lo menos, casi no he podido encontrar nada. Bueno, creo que puedo citar, que seguro las conoce Arantxa, 1 o 2 bibliotecas públicas del centro de Madrid que he podido encontrar alguna cosilla, pero vamos. Luego también, no sé si os ha pasado con vuestros corpus que, por ejemplo, Astiberri ha empezado a digitalizar con precios más, ¿no? más módicos, pues 5 euros, ¿no? la versión digital, pero tiene muy poco catálogo digitalizado. Entonces yo creo que de todas, en ese sentido, he podido adquirir digital la de pues una novela gráfica, la de Quien ama las fresas, nada más. O sea que es un esfuerzo, sí. Claro, Sí. sí. Igual yo te preguntaba específicamente por tu tesis. ¿Cómo puedo hacer para conseguirla? Ah, pensaba que decías como las novelas gráficas. Ah, ¿Tu tesis cómo puedo hacer para conseguirla? Si está publicada. sí. No, te la puedo no está publicada. O sea, la acabo de defender y estoy viendo ahora un poquillo, pero te la puedo pasar si quieres para leer. Sí, me Sí. interesa. Sí, perdón, te entendía las novelas gráficas No, que habían no, analizado. después te mando un mail, entonces nos Ah, ponemos en vale. contacto. Ahora hablamos, vale, gracias. Y no me olvides, María. Sí, Vivian. Sí, te la tengo que enviar. Sí. Vale, en mi caso lo puedes encontrar en el repositorio de la Universidad Complutense de Madrid, pero si me escribes un mail te la paso yo directamente. También está ahora mismo siendo revisada por las prensas universitarias de la Universidad de Zaragoza para publicarla, pero por mucho que escribo al editor no me contesta. Así que no sé en qué punto está, si le han dado el visto bueno, si no se lo han dado, porque no me contesta nadie. Así que en principio estaba revisándose para ser publicada o no. Pero de momento te puedo pasar la tesis tal cual la tengo yo. Genial. Bueno, les voy a escribir. Escribiremos a Zaragoza todos también. Breve paréntesis. En mi experiencia con prensas universitarias, Arantxa, es muy lenta. O sea, Vale. Entonces no me preocupo si no me contestan, ¿vale? Efectivamente, porque acaban contestando, pero llevan un ritmo lento. Vale, pues entonces no me preocupo. Gracias, Julio. Bueno, no sé si alguien quiere comentar algo al respecto o una pregunta más. Esperamos con ansiedad las publicaciones de vuestros trabajos. Y Diana, parece que... Solamente un comentario quizá para los nuevos que dicen que tenían que defender un poco a capa y espada, un poco quijotesco y un poco medieval esto de por qué justificar el estudio del cómic, que muchas veces yo también tenía que justificar y para trabajos, pequeños artículos, cuestiones, por ejemplo, estar leyendo fotonovelas en los metros, ¿no? Y decía, bueno, esta gente que inculta, ¿no? Porque casi siempre tenemos estas etiquetas, este tipo de producciones culturales para gente sin formación, ¿no? Entonces es una manera también de estar
ejerciendo esta reescritura del Quijote y luchando contra molinos de viento, ¿no? No solo quienes hacen tesis, sino también quienes nos dedicamos a esto o intentamos darle seriedad, nos enfrentamos a esto y bueno, sin embargo, como diría Galileo, sin embargo se mueve, ¿no? Aquí está, la prueba es que esto funciona. Muchas gracias, es verdad. Bueno. ¿Yo puedo añadir algo? Claro. Hola. A la jefa Hola nadie a le puede todos. decir nada. Estoy muy contenta de escucharos y de veros, porque Néstor para mí es una escritura, no es... Lo veo su cara. Y además a Diana también, bueno, a todos. Yo creo que es muy interesante, fue muy interesante y lo quería decir que se corresponde con ejes muy, muy importantes de nuestro proyecto iComics, tanto lo de la memoria e historia o memoria histórica si queréis, y también de una orientación hacia el estudio de las autoras, investigadoras y también lectoras. Y en este momento estamos con Laura y María, acabo de recibir su texto a María, estamos redactando algo como un texto un poco programático para lanzar nuestras actividades en torno a esos tres autoras, investigadoras y lectoras. Bueno, lo que hice yo, y bueno, lo digo un poco para regañar, lo que estoy haciendo en este momento es releyendo el Memorandum of Understanding de iComics y mirando lo que hemos dicho al principio que vamos a hacer sobre autoras, investigadoras y lectoras o sobre memoria e historia y luego voy a mandar a los diversos líderes o gente interesadas porque tenemos objetivos muy precisos, entregables y voy a mandar cada vez más así documentos un poco orientativos, pero un poco así también con cosas muy concretas que hacer hacia el final, que son volúmenes, exposiciones, etc. Y veo que, bueno, lo que me interesa ver también es la importancia de los jóvenes investigadores. En este proyecto iComics hay muchos investigadores, sobre todo también porque para el costo europeo es joven investigador alguien que tiene menos de 40 años. Bueno, es que salvo yo creo que todos los demás No. menos de 40 años, ¿no? Algunos ya hace tiempo que no vivían. Sí, no eres la única, eso. Gracias. Que va. Bueno, entonces sí, jóvenes. Tendréis noticias de todo eso porque todo lo que he oído entronca totalmente, directamente con los entregables finales de iComics. Bien, gracias. Yo aprovecho para añadir, en relación a lo que comenta Vivian, que como os he comentado al principio, para que estos webinars no queden como algo efímero, la idea es extraer una publicación de todo ello. Así que, como os decía al principio, si os animáis, tanto ponentes como aquellos que no hayáis intervenido, pues mandaremos la convocatoria en unas semanas para que podáis sumaros, animaros y para que estos retos no queden en papel, que esto da mucha rabia cuando hay un encuentro como este que sale tan bien y donde da tanto gusto escucharos, que luego se quede solo en el evento, ¿no? Solo en el vídeo y no en una publicación que se pueda citar, que pueda ir más allá. Así que bueno, yo aprovecho para deciros que me ha encantado escucharos. Muchísimas gracias a los cuatro. Gracias. Y para añadir algo, es que también podemos subir en la página web, no sé, a lo mejor Benoit lo ha comentado, podemos subir en la página web de iComics la grabación. Sesión, la grabación de sesión.
Sí, lo vamos a intentar hacer. En efecto, estamos grabando toda esta sesión y os daremos noticias de ello. Y bueno, pues me sumo a lo que se ha dicho. Ha sido un placer total escucharos a todas, todos. Aprendemos, tenemos confirmaciones de lo que ya intuíamos, tenemos también ecos de lo que hemos vivido todos durante la tesis. Veo que hay cosas que no cambian y que probablemente no cambiarán nunca, pero hay cosas también que cambian. Depende, supongo, de los campos de estudio, de las eras geográficas en las que estamos, pero bueno, sobre por ejemplo, la imagen que emana del cómic, pues yo creo que en efecto esto está cambiando, por lo menos en Francia, en España también. Hay profesores que ya se dedican, como lo vemos con Vivian, con José Manuel, conmigo también, y con más, y con Isabel, otra colega que está aquí, otra colega francesa de la universidad. O sea que somos cada vez más y bueno, es algo que se está popularizando y nos alegramos todo de ello. Pero bueno, la lucha nunca termina y tenemos que seguir trabajando en esta orientación, en este camino. Y es cierto que la cuestión ahora no es tanto la investigación, que es muy importante ahora, presente, importante sobre cómic, no tanto esto como lo que dijo Hugo y conocemos, que hemos visto, es qué van a hacer esos jóvenes investigadores. Y esto lo pusimos cuando depositamos el proyecto iComics, lo pusimos como cuestión fundamental, es decir, cómo ayudar a esos jóvenes a entrar en la universidad, a entrar y que el cómic sea una disciplina o un campo de investigación reconocido en Francia como los estudios cinematográficos, en España no sé dónde pueden estar. Y esto es el problema, sigue siendo un problema. Sí, es otra batalla, en efecto. Tienes razón. Porque la evolución está, pero es verdad que si miramos, por ejemplo, las obras que se estudian tradicionalmente, pues hasta ahora no hay ningún cómic que forme parte, digamos, del palmarés de las obras que se tienen que estudiar. Yo creo que en España, bueno, no sé si quiere hablar alguien. Yo creo que en España, bueno, ya lo sabéis también, ¿no? Que está un poco más, se analiza más desde las filologías y desde Bellas Artes, ¿no? Por ejemplo, en estudios de género, no sé, el tema cultural, aquí sí que los estudios de género, los programas, aparte como el mío, que es interuniversitario y tal, está como muy activo, lleva una década pues con muchos trabajos interesantes, pero la verdad es que la vertiente cultural se deja mucho de lado, no sé por qué. Se enfoca más cuando cada vez hay, os decía antes, ¿no? Que yo lo que intentaba en la tesis era hablar del ámbito autobiográfico de las autoras de cómic, pero que en España se está viendo un montón en el terreno del cine, la literatura, de chicas muy jóvenes, ¿no? Que exponen cuestiones muy íntimas y autobiográficas. Entonces, en lo que respecta a los estudios de género, pues no sé por qué pasa esto. Y lo que he leído, supongo que a Arantxa también le ha pasado, ¿no? Y ella misma pues viene de eso, del campo de Bellas Artes, historia del arte. No sé. En cine, no sé, poco. No pude escuchar Arantxa desde el principio. ¿Cuál es tu disciplina, tu campo de investigación, Arantxa? ¿Desde historia o historia del arte? Historia del arte. Sí, claro. Bueno, en Francia casi no hay, en historia del arte yo no creo que haya muchos investigadores en cómics. En España más, porque sí, hay más en España. Francesca. Claro, en España yo creo que, como decía María, por un lado desde la filología, ¿no? Los estudios literarios, traducción e interpretación,
los estudios históricos, historia del arte y bellas artes, y luego comunicación audiovisual. Serían las tres grandes áreas, yo creo, que tradicionalmente se han ocupado del cómic. Sí. Claro, también didáctica en menor medida. También en los últimos años las biosanitarias, ¿no? Con todo el auge de la medicina gráfica. Pero claro, hablando de tesis, las hegemónicas son esas tres áreas. Sí, sí. Realmente. Lo cual dice mucho también de la orientación que tienen los estudios, ¿no? Y de la difícil inserción, por ejemplo, de la teoría feminista, pues que tiene que estar siempre vinculada pues, a los estudios históricos o al ámbito de la comunicación. Es decir, es más por así decir, una disciplina secundaria de apoyo más que casi una línea de investigación en sí misma, ¿no? Me lo he lanzado ahí. Sí. Pues, ¿yo puedo hablar rápidamente? Sí, tal vez para concluir, pero sí, con mucho gusto. Bueno, pues desde México también hay muchísimas dificultades, sobre todo yo lo veo con bueno, no es que yo tenga mucho de haber defendido la tesis, fue a finales de 2018, pero hay mucha gente que ya no estudió una maestría o un doctorado estudiando cómic, porque por las trabas de que les dicen no hay nadie que estudie cómic ni que te pueda asesorar y no aceptan ese tipo de proyectos. Entonces, yo veo España, Argentina, Chile como un paraíso, porque aquí estás solo y bueno, gracias a Ring también he sentido un soporte emocional, un soporte teórico también, pero realmente estás solo. Incluso yo no he podido publicar mi tesis, aunque le dieron un premio, pero no porque no interesen ese tipo de publicaciones en México. Entonces, bueno, yo solo quería desahogarme, creo. No, pero son testimonios súper interesantes. Es la función de este webinario, de este programa europeo, intercambiar también situaciones, lo que vivimos y aprendemos. Que es muy interesante estos puentes, estas comparaciones, estas diferencias entre áreas y bueno, gracias por tu testimonio. No sé si hay más reacciones, pero realmente a modo de conclusión, porque ya son las 7 para algunos, para otros no sé qué hora es, pero bueno, en efecto para algunos es hora de irse más o menos a comer. Quiero reiterar las gracias a los que participaron, algunos ya se fueron, lo sé, pero muchísimas gracias. No sé si habrá otras posibilidades de repetir este tipo de webinario para intercambiar. Habrá otros de este grupo 2 sobre los cómics en femenino y las investigadoras sobre cómics femeninos. Pero vamos a daros noticias porque esto viene para el mes de marzo, dentro de unas 5 semanas, digamos. Y habrá otros también webinarios, en particular uno sobre los autores pioneros, de los cuales forma parte Carlos Jiménez, los veteranos, digamos. Esto será para abril. O sea que vais a tener noticias nuestras dentro de poco tiempo. Y nada más, no sé si hay otra palabra conclusiva que la mía. Hay un comentario, Sí. no logro leer, de alguien de Portugal. Hay un comentario, no lo veo. Lo siento, no lo he leído tampoco. Es verdad que Isabel, que no nos conocemos, Isabel tampoco, otra colega de Portugal o de Brasil. Pero Sí, bueno, Portugal, creo. Portugal, muy bien. Sí, Universidad de Miño. ¿Qué dice? Que muchas gracias, que comparte los problemas, la dificultad de encontrar bibliografía, que es de la Universidad de Miño. Sí, de Miño, así lo pone aquí, gracias. Sí. Pues en efecto, sí, es algo que hemos conocido más o menos todos, pero es verdad que vivimos en un mundo más
más asequible gracias a TVOsfera, ya se señaló, gracias a PACE, gracias a herramientas que no existían hace nada más que 10 años, y esto nos permite ganar mucha potencia, mucha velocidad, pero bueno, aún así, evidentemente, las trabas están. Esto también es un poco el encanto de la tesis, ¿no? Bueno, encanto hasta cierto punto, estamos de acuerdo. Bueno, nada más, no sé, voy a desconectar. Primero voy a apagar la grabación. Os mandaré un enlace cuando esté colgada en algún sitio de la web, no sé dónde, pero cuando lo sepa os mandaré un mail para los que quieren o que quieran mandar o echar un vistazo. Y nada más, otra vez un gran gracias, muchísimas gracias a todos los que participaron, a los que actuaron, a los que asistieron, a los que escucharon y todo el mundo. Nada más, espero veros dentro de unas 5 semanas otra vez y nos despedimos. Gracias. Gracias. Abrazo. Venga, Gracias, muchas gracias. adiós. Gracias. Adiós.